Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de lo que estamos viviendo en este momento, que es las elecciones de los partidos políticos que tienen que renovar sus directivas y presentar sus candidatos para las próximas elecciones seccionales. Y para entender lo que está pasando, partiremos de la idea de que la pandemia nos ha dejado muchas muertes, muchos enfermos, muchos vacunados también. Ya al parecer va a ser posible que Guillermo Lasso pueda cumplir con su promesa de los 9 millones de vacunados. Existe una seria posibilidad. Pero tenemos al frente que reconocer que la red de salud, tanto estatal, la red privada, la red del IES, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los laboratorios, los terapeutas, los promotores de salud, los curanderos, las medicinas, las farmacias, las plantas medicinales, las tiendas naturistas e inclusive la telemedicina o la medicina por internet y hasta la automedicación fueron un fracaso hasta que llegó la vacuna. Mientras no llegó la vacuna, las enfermedades, la pandemia lo que permitió es un enriquecimiento brutal de las clínicas y de los médicos que podían cobrar $4,000 por una noche de tratamiento, por un día de tratamiento en las clínicas privadas. Este fue un sanguinario momento en que la medicina perdió toda ética. Y eso se debió a que el sistema y la red de salud colapsaron. Lo curioso es que entre los candidatos que se presentan para las elecciones, para dirigir los partidos y para todo esto, existen economistas, existen abogados, existen empresarios, existen intelectuales y no existen médicos. Cierto que los médicos debían haber sido en este momento los generales y son las personas que han estado más cerca, no solamente de los enfermos y de los pacientes y de la realidad nacional, sino que además han sido los que han estado más cerca de todo lo que es la vida humana en este país. La vida, el sufrimiento, la salud y el conocimiento han sido los principales objetivos de búsqueda de los médicos, porque de ellos ha dependido su capacidad de resolver el problema. Pero, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial hubieron presidentes militares como Eisenhower en los Estados Unidos, como Stalin o Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, como Charles de Gaulle en Francia, como Churchill, que dirigió las tropas que era un agregado militar, e inclusive hubieron militares que estuvieron durante la guerra dirigiendo los ejércitos de las potencias mundiales. En los países latinoamericanos, los abogados, los intelectuales, los humanistas, los economistas siguen siendo los que llenan las papeletas de candidatos electorales junto con los empresarios y por supuesto con toda la gama de oportunistas. Asimismo, esta pandemia nos ha dejado pobres, nos ha dejado ricos, pero sobre todo nos han dejado endeudados, quebrados y emigrantes, porque son gente que ya no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, no puede pagar los intereses bancarios, su casa está hipotecada, no tiene trabajo, entonces ¿qué le queda? Salir. Y mientras esos ecuatorianos procuran salir y salir bien librados de este país para buscar por futuro y después hacer lo que hicieron en 1999, que perdimos la mayor parte de la población económicamente activa e intelectualmente más formada, y desde ahí la hemos perdido progresivamente.
De tal manera que la conquista, por ejemplo, de Estados de Europa a América, nos trajo lo peor de la gente de Europa. Nos trajo a los conquistadores españoles que eran sacados de las cárceles. Nos trajo a los piratas que eran ladrones y borrachos sacados de las cantinas. Nos trajo colonos que eran gente absolutamente enferma, miserable y descalabrada en sus territorios, que llegaron a América y encontraron otras oportunidades. Nosotros, los países pobres, los países latinoamericanos, Ecuador a la cabeza, exportamos gente capacitada, gente formada, que le ha costado al país 20, 15, 10 años de formación y que tienen que largarse de este país, porque en este país lo único que se puede hacer siempre es equivocarse. En otros países, como Estados Unidos, la posibilidad de que usted sea artista y llegue a trabajar en Hollywood es una posibilidad real. La posibilidad de que usted invente algo y llegue a trabajar en Silicon Valley también. La posibilidad de que usted sea un empresario y haga una empresa como Coca-Cola o cualquier otra también. En Ecuador, las posibilidades de que la gente capaz pueda emprender y pueda salir adelante es remota. Entonces la gente prefiere irse de este país. Y eso no solamente pasa con Ecuador, pasa con Venezuela, pasa con Cuba. Así pues, los empresarios, los inversionistas, los refugiados, las protestas, las manifestaciones, todo eso han estado acompañados de los únicos individuos que pueden salir bien parados de esta situación que vivimos: los narcos, los sicarios, los que practican la violencia, los políticos que juegan con las leyes, los policías y los militares que no les falta por nada del mundo su sueldo y salario, y es más, prebendas y demás regalitos, porque están haciendo la lucha ya no solamente contra la pandemia, sino contra la violencia. Así pues, el botín es llegar a ser autoridad, ser parte del gobierno, y el objetivo de todos esos funcionarios es continuar hasta la perpetuidad en el poder. Pero esta pandemia también nos ha dejado tontos e inteligentes. Nos hemos podido dar cuenta de quiénes son los tontos como Donald Trump o Bolsonaro y quiénes son los inteligentes. Y esto nos ha permitido también reconocer que existe un sistema educativo, un sistema religioso, donde la educación, la conducta y la ciencia están realmente bajo la voluntad ajena de un profesor, de un sacerdote o de un profesor, de un universitario, de un profesional. La realidad, que es ahora la que nos obliga a cambiar todos los conceptos que tenían. El nuevo orden, el orden natural, la ciencia, el desarrollo de la tecnología y la imaginación humana, los cambios que significan conocimiento, cambio, comienzan a ser los que realmente dictan las ideas del progreso y la diferencia en las próximas elecciones. El dinero, esto de la riqueza y pretender la perpetuidad ha sido ya algo que tenemos muy en duda. Hemos vivido el gobierno de Rafael Correa, que fue realmente una revolución, pero desgraciadamente era una revolución que no pudo tener continuidad, porque Rafael Correa, que se dio cuenta que lo peor que existía en el Ecuador eran los partidos políticos, no pudo dejar el juego y tuvo que crear un partido político. Y crear un partido político, como todos sabemos, en el Ecuador es crear una gavilla de bandidos, un grupo de piratas que están prestos a asaltar
los cargos públicos, el Banco Central, la riqueza del país, los préstamos internacionales, las becas, hasta los carnets de discapacitados, como nos lo demostró Lenín Moreno. En este país es mucho más factible que llegue a ser presidente un discapacitado astuto y mentiroso, una indígena oportunista, un afroecuatoriano bandido, un abogado tramposo, un vividor, un sabido que cualquier otro ser humano. Es como si la gente buena tuviera que vivir escondida o escaparse del país, y la gente mala es la que se ha tomado todos los estamentos del Estado, todos los rincones del país, todas las situaciones. Desde la escuela aprendemos a elegir al más vago, al más bastardo, al más sinvergüenza, no solamente como presidente de curso, sino inclusive al más servil como presidente de los padres de familia. En los comités de seguro social campesino con los que trabajé, tan solo en uno pude reconocer que la población sabía escoger a una persona con trayectoria digna, pero en el resto se escogía siempre, no siquiera al menos peor de los malos, sino al más malo que todavía no había caído en la cárcel, no había asesinado, pero que era lo suficientemente astuto para que la policía no lo castigue por los asesinatos, por los robos, por las maldades. Esos terminaban siendo los presidentes de los comités del Consejo de Seguro Social Campesino. Esta es la tragedia nacional. Hoy, Rafael Correa y otros partidos están tratando de crear nuevas directivas y candidatos. La pregunta es si Rafael Correa seguirá siendo ese foco que atrae a las luciérnagas, que atrae a los mosquitos de la noche, a esos habitantes de la noche, porque ya en el Consejo Metropolitano de Quito, ya en la Asamblea Nacional, nuevamente la gente que ha llegado al poder arrimándosele a él, ha terminado siendo tramposa, traicionera y pícara. La pregunta es, ¿cómo fue posible que un día nos ofrecieran acabar con la partidocracia en el año 2006, y eso fue lo que le dio el triunfo, y hayamos terminado jugando el juego de la partidocracia? Muchas gracias.